El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Arrancamos lo que viene y como hacemos cada semana, vamos a darte contexto de las 3-4 grandes noticias que han marcado el futuro de la tecnología, la innovación y la ciencia en estos últimos días. Las ha identificado y muy bien hecho Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar hablando de OpenAI, que acaba de dar un golpe sobre la mesa. La compañía de Sam Altman ha anunciado oficialmente el despliegue global de su nueva y más avanzada familia de inteligencia artificial, GPT 5.6. Y es que tras semanas de bloqueo y revisiones secretas por parte del gobierno de los Estados Unidos, los nuevos modelos ya están listos para ver la luz. Y ojo porque esta vez vienen incluso con nombres propios en plan así chulos. Se llaman Sol, Terra y Luna. Qué bonito. Bueno, a finales de junio pudimos ver un pequeño adelanto de lo que era capaz esta tecnología, pero su acceso quedó estrictamente limitado a unos pocos socios de confianza. En conjunto, Sol, Terra y Luna prometen eso, una revolución en el razonamiento de la IA, la escritura de código de programación y sobre todo en la ejecución de tareas de agentes autónomos, hablando de larga duración. Vale, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y sobre todo lo que interesa a la gente, cuánta mandanga tenemos que soltar, Jesús? Pues empezamos por el más importante, digamos, es Sol, que es la joya de la corona, el más potente de la familia. Está diseñado específicamente para tareas avanzadas de programación y ciberseguridad. De hecho, OpenAI lo define como su conjunto de seguridad más robusto hasta la fecha. O sea, que es un rival directo para tumbar a Claude Mythos de Anthropic, directamente, ya lo hemos comentado otros días. Su precio, pues refleja esa potencia, $5 por millón de tokens de entrada y $30 por el de salida. El segundo es Terra, es la opción más equilibrada para el día a día, está enfocado en tareas cotidianas, ofreciendo un rendimiento súper competitivo frente al anterior GPT 5.5, pero a mitad de coste, €2,5 el millón de tokens de entrada y 15 de salida. Jesús, tenemos que explicar que tokens es, por así decirlo, la unidad que consume la inteligencia artificial cada vez que tú le haces una consulta. Claro, que eso es fundamental conocerlo, efectivamente. Tú cuando preguntas y te vas respondiendo, pues estás consumiendo de estos tokens y al final, claro, esto tiene un precio. De normal utilizamos las versiones gratuitas que están bastante capadas, pero ya una vez que empiezas a echarle dinero a la IA, aquí ya es cuando empiezas a desplegar todo su potencial. Correcto. Por último, tenemos esa versión Luna, que es la variante pues más rápida y económica de todas. Está optimizada al máximo para devorar tareas a toda velocidad con un coste pues muy reducido, como decimos, tan solo €1 por millón de tokens de entrada y $6 por los de salida. Bueno, SpaceX acaba de poner en órbita el primer satélite nuclear comercial de la historia. Se llama VOHR, es un pequeño CubeSat y su misión va a ser demostrar que el uso de energía atómica para alimentar naves y sondas ya no es un privilegio exclusivo de las grandes agencias gubernamentales como la NASA. Es que, Jesús, SpaceX está ya al nivel incluso superando a la NASA con la potencia que tienen, ¿eh? No, totalmente. La verdad es que la iniciativa privada está dejando unos resultados increíbles. Mira, este satélite que está desarrollado por la compañía City Labs utiliza una reacción nuclear muy similar a la que lleva décadas alimentando a las legendarias sondas Voyager, que todos hemos oído hablar de ellas en su viaje en el espacio profundo, pero hay una diferencia crucial que lo cambia todo. Mientras que las Voyager obtienen su energía del calor del
peligroso plutonio, digamos, el satélite BOHR, el BOR, utiliza la desintegración del tritio. Este sistema aprovecha las partículas beta liberadas por el tritio y las transforma directamente en electricidad a través de un semiconductor. La gran ventaja es que el tritio emite muchísima menos radiación, lo que hace que su manipulación antes de un lanzamiento sea infinitamente más segura y barata para una empresa privada. Este BOR viajó al espacio como una de las 81 cargas útiles de la misión Transporter 17 de SpaceX a bordo de un cohete Falcon 9 que despegó desde la base que tienen en Vandenberg. Solo 50 minutos después del despegue, el satélite ya estaba colocado con éxito en su órbita. Oye, ¿y por qué es tan importante este avance? Los expertos apuntan a dos motivos críticos. Primero, para misiones de larga distancia, donde es imposible cargar con tanto combustible convencional. Y segundo, para lugares donde la energía solar simplemente no es una opción. Y es que el ejemplo más claro es pues el polo sur de la Luna, donde hay zonas sumidas en una sombra constante. Cuando se construyan allí las futuras bases del programa Artemis, este tipo de energía nuclear será imprescindible para poder sobrevivir. A pesar de ser un hito privado, BOR cuenta con un respaldo político y militar, claro, gigantesco. Ha sido financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y pertenece a una de las compañías de uno de los hombres más ricos y más influyentes del mundo. Efectivamente. De momento estamos hablando de una prueba de concepto. El satélite actual todavía utiliza paneles solares para funciones básicas mientras testean este tema de la reacción nuclear, pero el objetivo final está claro, crear satélites independientes que solo dependan exclusivamente de la energía del tritio. Estamos en Lo que viene, estamos arrancando tu programa de tecnología, de ciencia, de innovación. Al final es un programa también para los curiosos y quiero plantearte una pregunta. ¿Cómo sabes si alguien te está grabando por la calle? Mira, de momento es fácil, claro. Si ves a una persona levantando el móvil y apuntándote, pues hombre, hay muchas opciones, ¿no? Pero, ¿y claro, si te están grabando con unas gafas que parecen completamente normales? Pues mira, para intentar proteger nuestra privacidad, las gafas inteligentes de Meta incluyen una pequeña luz blanca que está parpadeando, pero hay gente trampeando este sistema y Meta quiere acabar con esto. ¿Y lo puede hacer, Jesús? Bueno, lo van a intentar, por lo menos. Mira, esta luz blanca frontal funciona de tal manera, como bien decías, si alguien te hace una foto, pues parpadea un instante, y si está grabando un vídeo, se mantiene encendida todo el tiempo. El objetivo, pues es eso, avisar al resto del mundo de que la cámara está encendida. Pero el problema es que muchos usuarios han buscado formas de apagar ese chivato para grabar a la gente sin ser vistos. Hasta ahora la solución más típica y rudimentaria era simplemente poner un trozo de cinta negra sobre el LED para taparlo. Lo que pasa es que eso es una chapuza. Meta ya tenía un sistema de software que detectaba si la luz estaba tapada y bloqueaba la cámara, pero hecha la ley, claro, echa la trampa. Claro, y es que medios especializados acaban de destapar, nunca mejor dicho, que el problema va mucho más allá de una pegatina. Se ha descubierto todo un mercado de servicios y accesorios diseñados específicamente para modificar las gafas, interviniendo la zona ya sea físicamente o directamente destruyendo el LED interno. Porque claro, al romper la bombillita, la señal de aviso desaparecía por completo, pero la cámara seguía funcionando perfectamente. Y claro, aquí básicamente están rompiendo esa promesa de privacidad que tiene la lámpara. ¿Cómo somos, Jesús Tobarra? ¿Cómo somos? Es que nos gusta demasiado intentar ser más listos que las empresas. Bueno, por eso Meta ha tenido que reaccionar de forma drástica. La compañía acaba de anunciar que sus nuevas gafas con IA desactivarán la cámara por completo si detectan que el LED de captura ha sido manipulado físicamente, roto o destruido. Al fin y al cabo, con esto lo que están reconociendo es que sí, que el sistema tenía una grieta enorme, porque, hombre, si tú la podías tapar con una cinta o romper y podías seguir utilizando la cámara, pues el problema de privacidad es evidente. Pero a partir de ahora la luz blanca deja de ser eso, un simple indicador visual, y se convierte en condición obligatoria del hardware. Si el LED no funciona, la cámara tampoco. Bueno, pues querido oyente de Lo que viene, si estos temas te han parecido apasionantes, ojo con lo que te tenemos preparado hoy. No te marches. Jesús Tobarra, continuamos en Lo que viene. Seguimos por aquí. En COPE, Lo que viene. Lo que viene. José Ángel Cuadrado. La inteligencia artificial ya empieza a ayudarnos a diagnosticar enfermedades, calcular riesgos y personalizar tratamientos. Y de hecho se promete que con la inteligencia artificial vamos a encontrar cura a enfermedades que hoy no tienen cura. Que gracias a la inteligencia artificial se van a descubrir fármacos que hoy ni sabemos que existen, ni sabemos cómo formularlos, pero que también van a curar enfermedades que hoy no tienen solución. Luis Fernández Luque, director científico de Adira
Adira Health. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Bienvenido, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Te agradezco además que estés en los estudios de Madrid porque físicamente Adira Health, o tú en este caso, estás en Sevilla, ¿es? Yo vivo en Sevilla y tenemos el equipo distribuido tanto en España como en Estados Unidos. Estamos trabajando en ambos países. Qué bueno. Oye, vosotros, por resumirlo y porque lo entiendan los oyentes, lo que estáis haciendo básicamente es impulsar, levantar... trabajar de alguna manera con modelos de inteligencia artificial que están dentro del sector de la salud, a los que le quitáis los sesgos, ¿no? Porque esto de los sesgos en la salud, de cara a plantear un tratamiento para un paciente, plantear un tratamiento para otro paciente, ¿la IA puede actuar de una manera diferente contigo o conmigo? La inteligencia artificial básicamente se basa en utilizar datos y analizarlo de una manera mucho más compleja, utilizando algoritmos muy potentes, para ayudar a tomar decisiones, inferir información. La calidad y el output de esos algoritmos van a estar siempre sesgados por los datos que se hayan tenido. Si, por ejemplo, los datos están sesgados para familia de un tipo en particular, probablemente el sistema funcione mejor en esos datos. Por eso es muy importante tener en cuenta aspectos éticos y desde el principio del diseño de estos sistemas. Si no, podemos correr el riesgo de tener resultados negativos. Como tú decías, sois una compañía con actividad en España, en Estados Unidos, combináis, nos has adelantado, inteligencia artificial, ciencia del comportamiento y datos del mundo real para mejorar la atención a pacientes con enfermedades crónicas, que esto a mí me toca muy de cerca, especialmente en el ámbito pediátrico. ¿Cómo puede ayudar hoy en día la inteligencia artificial, bien enfocada y bien trabajada, que es al final en lo que estáis vosotros, a pacientes crónicos, especialmente a niños? Estamos hablando de niños. Os voy a poner el ejemplo de cómo empecé en investigar cómo utilizo la inteligencia artificial para acompañar a personas con enfermedades crónicas. Mi mujer, que le diagnosticaron una enfermedad crónica, me comentaba cómo ella tiraba los folletos sobre la esclerosis múltiple a la papelera. ¿Por qué? Porque se le estaba dando educación sobre síntomas que 20 años después no sigue teniendo. Entonces, si utilizamos inteligencia artificial, ¿por qué no utilizarla para dar educación personalizada en función de cómo se encuentre el paciente o el familiar, si estamos hablando del cuidador o el padre de un niño con una enfermedad crónica? ¿Y esto cómo se hace? Es decir, entrenamos un modelo de inteligencia artificial al que vais alimentando en el día a día. Es importante, entiendo yo, la colaboración del paciente con ese modelo de inteligencia artificial. Explícanos un poco vuestro proyecto. Lo principal es empezar entendiendo las necesidades de la familia, de los pacientes. Entonces, para ello utilizamos sensores, utilizamos cuestionarios, por ejemplo, para intentar medir los niveles de estrés, ansiedad que pudiera tener los padres o aspectos de la calidad de vida del hijo. Con eso luego podemos personalizar contenidos teniendo en cuenta que no se le tiene que dar la información de la misma manera a unos padres que están muy, muy estresados por la enfermedad respecto a otros que a lo mejor no tienen ese nivel de estrés y lo que necesitan es más información o conocimiento. Entonces es clave entender bien a la familia para poder personalizar esa educación, ese apoyo que se le dé. Y ahí es donde utilizamos la inteligencia artificial. Oye, Luis, quiero que nos aterrices un par de ejemplos concretos, sin dar nombres, sin dar muchos detalles, de pacientes que antes tenían una vida complicada, porque además las enfermedades crónicas muchas veces, pues como tú lo decías, dos pacientes no son igual, el tratamiento para uno le puede funcionar, al otro no le funciona, muchos médicos van perdidos porque son enfermedades que tienen poca evidencia, se han hecho pocos ensayos. Bueno, pues que gracias a vuestro trabajo desde Adira Health, hoy en día, y a una inteligencia artificial bien enfocada, les ha mejorado mucho la vida. Nosotros tuvimos una iniciativa con el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde utilizamos nuestro programa en familias con mala adherencia al tratamiento de la hormona del crecimiento. Y teniendo en cuenta los niveles de estrés y ansiedad de los padres, se personalizaba el programa y a los 3 meses fuimos capaces de medir que el 80% habían aumentado la adherencia a parámetros óptimos de adherencia. ¿Eso qué significa? Para que lo entienda todo el mundo. Significaba que como de media perdían una o varias inyecciones a la semana antes del programa digital nuestro y a los 3 meses el 80% ya sí que tenían una adherencia todos los días a las inyecciones. O sea, ¿respondían mejor al tratamiento que se les daba? No respondían mejor al tratamiento, sino que se olvidaban menos de las inyecciones. Pero no se olvidaban, vale. Porque de hecho nosotros no mandamos ni un solo recordatorio de pínchate. Vale. Lo que ocurría es que había en muchos casos conflictos entre el padre y el menor, problemas de comunicación a lo mejor entre los adolescentes y los padres,
y había aspectos de salud mental y de dinámicas familiares que no se estaban teniendo en cuenta. Y nosotros ahí es donde tenemos contenidos personalizados. Esa información también sorprendía, de hecho, a los médicos conocer que había niveles de estrés que a ellos no le cuentan en la consulta. Lo que ocurre muchas veces es que cuando vamos como padres con nuestros hijos al médico, Sí. No explicamos que tenemos miedo, no explicamos que tenemos problemas de sueño o que hay conflictos. Nos guardamos cosas. Nos guardamos cosas. Entonces es imposible que los médicos puedan ser conscientes de todo lo que pasa entre las visitas clínicas, que es ahí donde reside la mayor parte del día a día de convivir con una enfermedad crónica. Ujú. Oye, Luis, ¿tienes la sensación de que se está perdiendo algo de miedo a la inteligencia artificial en el sector de la salud? Lo digo porque si esto mismo te lo pregunto hace, yo qué sé, 1 año y medio o 2 años, seguramente me hubieras dicho sí, hay cierto recelo. Pero no sé si hemos avanzado lo suficiente durante este tiempo y ya los médicos, los sanitarios, etcétera, están integrando esta tecnología e innovación en su día a día porque han visto que realmente funciona. Sí. Lo digo porque conozco muchos ejemplos de una inteligencia artificial bien enfocada al sector de la salud con unos beneficios buenísimos. Se está integrando cada vez más, pero es cierto que sigue habiendo preocupaciones alrededor de la transparencia de los sistemas, qué es lo que se hace con los datos, y luego también ciertos sistemas que se están diseñando más como para competir con los médicos y no para complementar y ayudar a humanizar esa relación entre los médicos y los pacientes. Nosotros hacemos muchas entrevistas, grupos de trabajo con médicos y con familiares y muchas veces te plantean la duda de si estos sistemas se están diseñando para sustituir el contacto humano o para complementarlo. Entonces ese desafío sigue existiendo. ¿Tú qué sensación tienes? Yo tengo la sensación de que se están haciendo muchos sistemas sin hablar con los pacientes, con los familiares, con los adolescentes, si estamos hablando en pediatría, y eso va a resultar en sistemas que a lo mejor no cumplen las expectativas o pudieran tener efectos secundarios. De que a lo mejor hay algunas poblaciones donde funciona aún peor que en otras y estamos generando mayor disparidad en salud. Si bien es cierto que está surgiendo cada vez más regulación y marcos de trabajo que ayudan a hacerlo de una manera más confiable y sobre todo intentando fomentar una confianza en los sistemas. Oye, Luis, si hay alguna persona que sufre una enfermedad crónica, yo creo que ha quedado claro que un modelo de inteligencia artificial bien enfocado puede ayudar en su caso, por muchas cosas, pero claro, para que ese paciente llegue a vuestro modelo de inteligencia artificial, ¿cómo lo puede hacer? Es decir, vosotros os integráis dentro de un dispositivo inteligente, trabajáis con un hospital concreto. No sé, imagínate a alguien que nos está escuchando desde Badajoz o que nos está escuchando desde La Coruña. ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos una aplicación móvil que es la que tienen acceso las familias y la estamos probando y utilizando en distintos hospitales, como por ejemplo el Hospital Virgen del Rocío, en el contexto de la diabetes tipo 1, el Hospital Miguel Servet, en el contexto de la obesidad, trastornos de crecimientos, también diabetes, o el Instituto Catalán de Salud, viendo cómo utilizar estas herramientas para ayudar en la transición entre los cuidados de pediatría y los cuidados de adultos, que es una época donde las familias necesitan apoyo adicional. Y siempre lo hacemos de la mano con los clínicos y con el sistema sanitario. En ese sentido, nuestra aproximación es cómo podemos complementar el sistema sanitario más que sustituirlo y convertirnos en un sistema aparte. En el caso de, por ejemplo, hablabas de pacientes con diabetes, ¿no? Has dicho, esa relación con este modelo de inteligencia artificial es como si fuera un chat GPT con el que vas conversando en el día a día, te va preguntando información, se la vas dando y él va haciendo sus propios diagnósticos, por así decirlo. No hacemos diagnósticos, lo que hacemos es capturar las necesidades de la familia y damos contenidos personalizados. Esos contenidos personalizados se pueden consumir en un chat, se pueden consumir con mensajes motivacionales, textos más educativos, quizzes, y también utilizamos inteligencia artificial para generar historias en primera persona. Por ejemplo, que las madres puedan ver historias de adolescentes cómo se enfrentan a la diabetes y le ayuda a empatizar más con su hijo y entender mejor las necesidades en ese periodo de la adolescencia. Oye, has dicho que estáis afincados en España y en Estados Unidos, o que al menos tenéis presencia en ambos países. ¿Esto tiene alguna razón estratégica? Uno de los mercados sanitarios más importantes es el de Estados Unidos y además allí hay bastante aceptación por la parte tecnológica. Entonces nosotros desde el principio, cuando fundamos la empresa, Ricardo Berrios y yo, decidimos tener presencia tanto en España como en Estados Unidos. Y en España me refiero al mercado europeo. Por ejemplo, estamos
iniciando ahora un proyecto de gemelos digitales en trastornos adrenales a nivel europeo, liderado por la Universidad de Bergen en Noruega. Qué bueno, o sea que dais el salto también a Noruega. ¿Y qué va a ser lo próximo? Háblanos de algún proyecto que tengáis en mente y que los oyentes de lo que viene en un tiempo digan, ostras, me he acordado de estos chicos de Adira Health que les escuché con Cuadrado en COPE. Nosotros ahora mismo estamos muy focalizados, por ejemplo, en acompañar a las familias con diabetes. Estamos haciendo iniciativas para ayudar en el debut de la diabetes, que son una fase muy crítica para la familia. Algunos chavales ingresan en la UCI, otros a través de urgencias, y estamos desarrollando personalizaciones específicas para el inicio de la diabetes, también en la transición de cuidado a adulto y sobre todo viendo cómo podemos utilizar los datos, por ejemplo, los sensores de glucosa y cómo se encuentra la familia para dar una personalización no solamente a los menores, sino también a los padres. El gran desafío va a ser personalizar teniendo en cuenta las necesidades de la madre, del padre, del hijo, que no siempre son las mismas. Entonces, está hablando de utilizar inteligencia artificial no para personalizar con un miembro de la unidad familiar, sino a la familia en su conjunto. Y eso es un gran desafío. Tengo una última pregunta porque hay también mucha preocupación sobre el tipo de modelos de inteligencia artificial que corren por detrás de una aplicación o sobre qué hacen esos modelos de inteligencia artificial con los datos que le vamos cediendo. En este caso hablamos además de temas muy sensibles, ¿no? De un paciente que tiene cualquier enfermedad, al modelo le está compartiendo cosas que le van pasando en su día a día. ¿Qué modelo está por debajo de lo que vosotros habéis desarrollado? Es decir, hablamos de OpenAI, hablamos de Gemini, de Google, es un modelo de inteligencia artificial propio y luego todos esos datos que va recogiendo en el día a día, ¿los guardáis y están súper protegidos para que no salgan de ahí? Nosotros tenemos una ISO, una normativa de tema de privacidad para asegurarnos que los datos no están compartidos. Siempre cuando escogemos una herramienta intentamos utilizar herramientas propias y si se pusieran herramientas de terceros siempre tenemos mucho cuidado con el tema de la privacidad. Utilizamos distintos modelos y siempre lo vamos monitorizando para asegurarnos de que no se está desviando a nivel de sesgos y sobre todo el nivel de protección de esos modelos va en función también del nivel de riesgo. Intentamos siempre no utilizar técnicas que pudieran ser con un mayor nivel de riesgo si no es necesario. ¿Tú eres optimista o eres pesimista con el desarrollo de la inteligencia artificial? Creo saber cuál va a ser la respuesta, porque andas metido en todo esto. Yo soy optimista, lo que sí es cierto que la inteligencia artificial en medicina empezó en los años 70. Entonces yo creo que hay un poco de... Explica eso. En los años 70 ya se utilizaba la inteligencia artificial, por ejemplo, en la ayuda a la toma de diagnóstico. Lo único que necesitaban una habitación para el ordenador y ahora tenemos el ordenador, el reloj, incluso en un anillo. Entonces ahora el potencial mucho más grande. Pero los desafíos que tenemos a nivel de organización, cómo incluirlo en los procesos clínicos que son bastante complejos, los seguimos teniendo ahora. Lo que sí es cierto es que ahora hay un interés muy grande en incluirlo y de una manera que optimice los resultados en salud. Estamos aquí en lo que viene. Vamos a despedir ya a Luis Fernández Luque, que es el director científico de Adira Health, pero es que antes se me queda una cosa en el tintero que viene relacionada con esta última pregunta que te he hecho, Luis. Integrar la inteligencia artificial de manera conveniente, bien hecho en el sector de la salud, ¿puede ahorrar miles de millones de euros al año a la seguridad social porque podemos adelantarnos a determinadas enfermedades, podemos solucionar problemas antes de que sucedan, etcétera? ¿Eso lo tenéis medido? Probablemente sí. A día de hoy no estamos listos. Y deja que me explique. A nivel de inteligencia artificial, si estamos hablando de personalizar, las historias clínicas electrónicas, por ejemplo, que es la principal fuente de datos, apenas tienen información sobre cómo te encuentras a nivel emocional. Apenas vemos un psicólogo de las personas que tenemos enfermedades crónicas o los familiares, con lo cual hay una dimensión de la parte psicológica que no está incluida en los datos clínicos. Y si ya nos vamos a aspectos sociales, como por ejemplo dónde vives, nivel educativo, etcétera, eso tampoco está. Y sabemos que es muy importante, sobre todo en las enfermedades crónicas. Si invertimos mucho en inteligencia artificial, pero nos olvidamos de la parte social, de la parte psicológica de las enfermedades crónicas, los modelos nunca van a ser muy buenos. Podrán ser medianamente buenos, a lo mejor en diagnóstico por imagen, pero si nos vamos a los problemas complejos como la obesidad, una diabetes y cómo impacta el día a día, o por ejemplo, convivir con una enfermedad rara, hay una gran limitación. Eso no se está recogiendo por el sistema sanitario, porque el sistema sanitario no está muy bien diseñado para atender las necesidades psicosociales. ¿Y qué solución habría que poner?
invertir más en psicología y, por ejemplo, en servicios sociales, terapia ocupacional, para que tengamos una verdadera visión holística de la persona y sus necesidades. Qué bueno. Ha sido un lujo, Luis Fernández Duque, director científico de Adira Health, haberte conocido, haberte escuchado, haber descubierto vuestro proyecto, y os deseo mucha suerte, que siga creciendo, y ojalá dentro de año y medio podamos volver a encontrarnos aquí en Lo que viene para que nos cuentes que estáis en muchos más hospitales y que muchos más pacientes crónicos, especialmente niños con problemas bastante gordos, han mejorado su vida gracias a vuestros modelos de inteligencia artificial. Cuídate, amigo. Muchas gracias. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Mucha tecnología, mucha innovación aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias por dedicarle un ratito de tu vida, dedicarnos un ratito de tu vida a escuchar todos estos temas que queremos contarte. Mira, la pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a combatir uno de los problemas que la propia tecnología, es una paradoja, está haciendo cada vez más difícil, que es distinguir una información fiable de otra que no lo es? Porque sí, es posible que la desinformación, las fake news, los bulos estén alimentando a modelos de inteligencia artificial sin que los propios modelos de inteligencia artificial lo sepan. Por lo tanto, ahí se genera como una especie de bola de nieve un poquito rara. Mira, un grupo de jóvenes profesionales ha viajado hasta la sede de Naciones Unidas en Nueva York, algo como muy grande, para trabajar en una herramienta que no solo genera respuestas, una herramienta de inteligencia artificial, sino que permite comprobar las evidencias que hay detrás de cada afirmación. Es decir, tú le preguntas a ese modelo de IA, el modelo de IA te da una respuesta y te dice esa respuesta de dónde sale. ¿Es algo así? Malena Aguirre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene. ¿Lo he explicado bien? Sí, algo así. También genera informes sobre todos estos datos fiables. Qué bueno. Mencía González Aba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida también a Lo que viene. Muchas gracias. ¿Y esta idea de dónde surge? ¿Por qué apostáis por este tipo de herramientas? Que, por cierto, no he dicho el nombre. Trust Brief, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto nace a raíz de presentarnos nosotros a un hackathon que organizaba el Gobierno de España, la SEDIA, y en Zaragoza nos presentamos y salimos ganadores del primer premio, y el primer premio era irnos a Nueva York a representar a España en la ONU y desarrollar una nueva herramienta en base a unos retos que nos proponían los propios de la ONU. Ajá. Y desarrollamos esta porque creemos que, como tú bien dices, es justo un nicho donde podríamos sacar un buen desarrollo. Luis Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muchas gracias. 3 talentazos muy jóvenes aquí en Lo que viene hablando de todo esto. Oye, Luis, este tipo de plataforma, Trust Brief, que habéis desarrollado, no sé si es, por definirlo y que lo entiendan los oyentes, ¿es un modelo de inteligencia artificial que está dentro de una aplicación? ¿Es una página web? ¿Está ya disponible? Es decir, yo, por ejemplo, o un oyente ahora mismo dice, quiero consultar algo con Trust Brief, ¿se puede hacer? Vale. Por ahora está en desarrollo, no se ha terminado el desarrollo. Lo que buscamos con este modelo, por detrás lo que está armado, es una capa de gente, ¿vale? Una capa de gente que lo que hace es verificar la información que nos está dando la IA es correcta. ¿Cómo lo hace? Por medio de un análisis interno que tienes, ella llega a un consenso y nos dice, esta cita pertenece a tal documento, a tal informe, y así es como generamos o evitamos los famosos sesgos, ¿vale? Eso es lo que porque la IA, lo que comentabas al inicio, es muy potente, es muy buena, pero se equivoca mucho. Uh-huh. Entonces, entramos lo en la... has hecho muy serio, ¿eh? Sí, sí. Hombre, desde luego es que es un problemón. O sea, que tú esperes que un modelo de inteligencia artificial te responda con una información contrastada y meta el gambazo, sobre todo porque ha llegado un momento, Luis, no sé si coincides conmigo, en que cada vez más nos estamos fiando de la IA. Es decir, esa barrera al principio quizá de desconfianza, de bueno, es una tecnología, eso se está acabando. Sí, de hecho lo vivimos en el día a día. Yo justo en la empresa, cada vez que vamos a desarrollar un producto o vamos incluso mi compañera Malen, uh-huh, que también hace consultoría, puede decirlo, y es que cuando tú le preguntas sobre un tema donde tú te especializas, tú ahí comienzas a ver los sesgos y los fallos que tiene la IA. Uno de los fallos, sobre todo a nivel de normativa, que es muy buena, pero es que se inventa casi siempre, un 70% de los casos, se inventa artículos, se inventa citas, y lo que buscamos con Trust Brief es que verifique, vale, tú me das esta respuesta, verifícame el artículo, si coincide,
entonces la respuesta tiene un porcentaje alto de ser cierto. Entonces así evitamos que se creen bulos, que se creen falsas, porque normalmente son respuestas muy plausibles, es la realidad. Y donde más importa justo ahora, yo creo que es en la parte donde muchos estudiantes y muchas personas están aprendiendo de la IA o con la IA. Entonces, si estamos aprendiendo, vamos a aprender bien, porque si aprendemos con información equivocada, es lo que vamos a transmitir al resto de personas. No, total, eso queda claro. Oye, Malen, ¿y qué pasa si de repente ese modelo de inteligencia artificial no tiene una fuente fiable de la que beber para dar una respuesta? Porque yo te pongo el ejemplo de ChatGPT, también para que lo entiendan los oyentes. Muchas veces le he preguntado por algo, me ha dado una respuesta que era directamente falsa y lo ha hecho porque, como no tenía acceso a una fuente fiable, se lo ha inventado. Nuestro modelo está preparado para no poder alucinar. Básicamente tiene 3 fuentes de datos únicas y fijas, que son una de UNICEF, otra de una base de datos europea y la última de la ONU, que creo que estará disponible a partir de septiembre. Entonces, cada uno de los modelos consulta una base de datos distinta y las respuestas de esas bases de datos tienen que coincidir, si es que tiene, obviamente, el contenido. Si no coincide, vuelve a empezar. En caso de que no encuentres esa fiabilidad o que los modelos no se pongan de acuerdo, no te puede dar una respuesta. Me decía, este proyecto que habéis desarrollado está pensado para quién exactamente. Es decir, hablamos de estudiantes, hablamos de un público generalista. ¿A quién os queréis dirigir? ¿A empresas? En este caso, como era para el hackathon de la ONU, lo desarrollamos un poco más para que ellos mismos pudieran trabajar con esa misma herramienta para que todo lo que ellos quieran escribir sea verídico. Vale. Pero en este caso yo creo que es una herramienta con mucho potencial que se podría adaptar a cualquier tipo de necesidad, ya que lo único que tendríamos que adaptar simplemente son las fuentes de verificación. Vale. En este caso, como bien dijo mi compañera Malen, son las de UNICEF, la ONU y otra más, pero sí es verdad que se podría adaptar, por ejemplo, como dijo Luis, a la educación. Pues que si estás dando cualquier tema de biología, que sean las fuentes de biología de las que se fíe y te saque los datos a raíz de eso. Oye, Luis, estuvisteis, lo hemos dicho, ¿no? Ese hackathon, Naciones Unidas. ¿Qué gente estaba con vosotros trabajando? Es decir, ¿qué tipo de perfiles, hablando sobre todo de jóvenes, ¿no? se están interesando por desarrollar a nivel ético todo lo relacionado con la inteligencia artificial? Sí, a ver, una de las cosas que más me gustó y más me sorprendió fue la diferencia de edad, ¿no? Habían personas niños desde 12 años, sí, hasta personas, no sé, 35, 40 años. Eran de diferentes países. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que pues te nutres, ¿no? Al final son cabezas diferentes, pensamientos diferentes, visiones diferentes, pero con un solo fin, hacer que la IA sea, o crear el bien, por decirlo así, crear el bien con la IA. Oye, Luis, os voy a hacer una última, vamos a hacer como 3 preguntas rápidas, una para cada uno, porque quiero saber vuestra opinión. En tu caso, Luis, ¿cómo te imaginas los próximos meses en relación con la inteligencia artificial? ¿Dónde nos va a llevar esta tecnología? Lo tuyo es más macro, ¿eh? Ahora voy a aterrizar otros conceptos. ¿A dónde nos va a llevar? Es una buena pregunta, porque nos va a llevar hasta si queremos literal, hasta el espacio, ¿vale? Pero yo haría un énfasis en que me gustaría que llevásemos a la IA a una gobernanza, y desde Logix estamos comprometidos a que la IA tiene que ser gobernada de una manera ética, además. Nuestro enfoque, para no irme tan largo, siempre es nosotros comandamos la IA, nosotros la gobernamos, no ella a nosotros. Muy bueno, pues oye, broche de oro fantástico. Luis Bravo, gracias por compartir este rato aquí en Lo que Viene. Gracias a ti. Oye, Mabel, ¿crees que los jóvenes, las generaciones más jóvenes, son conscientes del poder, para bien y para mal, que tiene la inteligencia artificial? Y hace relativamente poco justo estuve en una entrevista acerca de la educación y la IA y cómo lo compaginamos. Y es interesante el entender que la IA es una herramienta que, por supuesto, nos ayuda, y creo que la generación, quizás la nuestra, que creció con con los buscadores de Internet, contrastando artículos, y de repente vemos la IA, pues sí nos podemos permitir el hablar con la IA de tú a tú directamente y no contrastar quizás todo lo que vemos porque ya tenemos cierto conocimiento. Pero ahora estamos en un momento en el que ya no nos hace falta ni dividir, ¿no? Como nos enseñaban quizás cuando éramos más jóvenes, para buscar en Internet pon palabras clave. Puedes poner la pregunta de 3 líneas que la IA de Google te va a responder. Totalmente. Eso es un problema porque ya estamos perdiendo esa parte de contrastar, de verificar, de tener ese criterio propio que creo que sigue siendo necesario.
Creo que hay que adaptar muchísimo todo lo que es la educación en este aspecto, entender que es una herramienta y no rechazarla, pero siempre con mucho criterio y que la última decisión sea nuestra. Pues muchísimas gracias también por tu presencia aquí en Lo que viene. Cuídate mucho. Y Mencía, termino contigo. Quizás la pregunta más difícil, porque vas a tener que ser un poco imaginativa. ¿Te imaginas el mundo de hoy sin la inteligencia artificial? ¿Cómo sería ese mundo actual en el que vivimos digital si no existiera la inteligencia artificial? ¿Qué perderíamos? Buah, la pregunta Esto es más positivo. Aquí estamos hablando en positivo de la IA, ¿o no? No sé, ¿tú dirás? Sí, bueno, yo creo que es una herramienta que soluciona muchos problemas, nos ahorra mucho tiempo que podemos dedicar a muchas otras cosas y enfocarnos directamente en lo necesario para que todo lo que hagamos sea mejor. Entonces, a día de hoy, sin la IA, a mí es que no me puedo imaginar porque lo uso diariamente, o sea domingo, sea lunes, sea martes, sea a las 9 de la mañana, sea a las 9 de la noche. Sí es verdad que, como dice Malen, hay que verlo como una herramienta. No hay que depender al 100% de esto y eso también es una cosa que queríamos demostrar con nuestro proyecto en la ONU. Así que la respuesta a mi pregunta es esa. No me veo a día de hoy sin la IA. Oye, te doy unos últimos segundos porque evidentemente este talentazo que hemos escuchado en Lo que viene, Malen, Mencía y Luis, estáis en Logix, lo decía Luis, unos segundos para que nos hables de Logix. ¿Qué estáis haciendo? Logix es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de IA actualmente. Y la verdad es que hemos tocado todo tipo de sectores porque sí es verdad que la IA no tiene un sector determinado, sino que te puede ayudar en cualquier tipo de cosa, aunque tú no te lo creas, la IA está ahí para ayudarte. Entonces nos dedicamos a ese tipo de soluciones y también a la consultoría y a la... No sé si alguien más quiere aportar algo sobre Luis, Ada, a lo mejor podemos hablar. Frase. La última frase sería: si lo imaginas, Logix puede hacer que pase. Bueno, pues con este broche de oro cerramos la conversación con Malen, Mencía y Luis, 3 chavales jóvenes, españoles, con muchas ganas de cambiar el mundo y desde aquí, desde nuestro país, liderando la carrera hacia una IA mucho más responsable y que contraste más la información. Chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos escuchamos pronto. Gracias. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Durante décadas hemos entendido la carretera como una infraestructura física. Claro, hablábamos de asfalto, señales, quitamiedos, túneles, puentes. Bueno, hablábamos y hablamos, porque eso no ha desaparecido. Pero es verdad que esa visión empieza a quedarse corta. Y me voy a explicar, oyente de Lo que viene, porque la carretera también está generando muchos datos. Datos de todo tipo, datos sobre tráfico, meteorología, incidencias, desgaste del pavimento, seguridad vial, mantenimiento. Claro, ese es el gran salto que se plantea ahora, pasar de una carretera que simplemente usamos para circular a una carretera que se puede medir, analizar y gestionar casi en tiempo real. Pablo Gómez de La Parra, responsable de transporte público en T-Systems Iberia. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muchas gracias, bien hallado. Es un lujo recibirte en este programa. Además, este tema a mí me parece fascinante, apasionante, porque a nivel general, contar con una carretera conectada, ¿qué ventajas nos puede aportar? Bueno, pues la ventaja principal que te va a aportar la carretera conectada es tener una información mientras conduces que podamos recibir y por lo tanto podamos tener pues menos accidentes o menos atascos o mejorar en general lo que es el transporte, ¿no? La ciudadanía deberíamos notar una mejora del funcionamiento de las carreteras. Uh-huh. Pero no solo de lo que es el tráfico o el movimiento de los vehículos, sino que yo creo que también está muy enfocado a mejorar temas de mantenimiento y predicciones en el mantenimiento y todo esto, ¿no? Pablo, fíjate que hace unos días aquí en Lo que viene, bueno, más que Lo que viene en COPE, en concreto en la tarde de COPE con Carlos Gutiérrez, hacíamos una sección muy interesante hablando de los nuevos sistemas, los nuevos ADAS que se tienen que incorporar en los coches que se matriculen a partir del 7 de julio, creo que era en España. Ese ADA del coche, ¿no?, que detecta cuando, pues por ejemplo, no tienes la mirada puesta en la carretera. En fin,
que los coches cada día están más conectados, vamos de un sistema, por así decirlo, reactivo a algo que se adelanta a que haya un accidente, y tengo la sensación de que en las carreteras quizá vamos en la misma dirección. De hecho, por eso habéis creado el primer espacio de datos de la carretera. Es una iniciativa impulsada por la Asociación Española de la Carretera y T-Systems, que exactamente, Pablo, explícanos en qué consiste. O sea, ¿cómo le dais forma a esto? Sí, esto es un proyecto que, como bien dices, empezamos con la Asociación Española de la Carretera hace un año aproximadamente a trabajar. Y el objetivo es, como tenemos muchísima información, como tú bien decías, ya disponible, pero la tenemos muy fragmentada en distintos silos por distintas administraciones, distintas concesionarias y luego todos nuestros coches, ¿no? Todos nuestros coches también generan datos y los nuevos ADAS, como bien decías, también están generando información y el coche ya envía esos datos. Entonces, el espacio de datos es un lugar de confianza donde las distintas administraciones o empresas van a compartir esa información, con unas normas, con unas reglas, con una protección de datos. Claro, es que ahí ya hay gente echándose las manos a la cabeza ahora mismo, Pablo, porque esto no supone mayor control para los conductores, ¿no? No va a suponer mayor control, no nos van a vigilar más. Para nada, no tiene que ver con un control ni con una vigilancia mayor de la que tenemos. O sea, todos estos datos y toda esta información ya la tenemos. De hecho, es posible que muchos oyentes no sepan que los nuevos coches envían datos continuamente a los fabricantes, como por ejemplo los sistemas de amortiguación, para controlar la cantidad de baches que tiene una carretera. Entonces, si nosotros juntamos todas esas informaciones que tenemos, vamos a ser capaces de predecir problemas en la carretera antes de que ocurran, ¿no? Un poco enganchándolo con el programa, ¿no? Lo que viene, tenemos que ser capaces de predecir qué es lo que puede pasar. Entonces, con toda esta información y todos estos datos, que como digo, se gestionan, por supuesto, cumpliendo todas las normativas europeas y españolas, esa información se comparte y nos va a permitir, mediante modelos predictivos, el adelantarnos a, por ejemplo, un mantenimiento o asfaltados o problemas que tengan que ver con zonas meteorológicas, invernalidad, etcétera. Pero esto, Pablo, ¿se podría establecer algún tipo de cláusula vinculante para que cualquier comunidad autónoma, gobierno, lo que sea, cuando haya una degradación evidente de un pavimento o se vaya a degradar, invierta más ahí? Te lo digo sobre todo porque hemos compartido ya contenido de este tipo en las redes sociales de Lo que Viene, en Instagram, en TikTok, y cuando hablamos de nuevas medidas de la DGT, nuevos radares, no sé qué, la gente siempre se queja, yo creo que a veces con razón, y dice, oye, que inviertan más en el mantenimiento de las carreteras. Totalmente. Esto lo que nos tiene que permitir es que esa inversión que ya se hace se haga de una manera, voy a decir, más inteligente o realmente más enfocada. Muchas veces se asfalta, por ejemplo, una zona de autopista cada 8 años y se asfalta del kilómetro 17 al kilómetro 37, todos los 20 kilómetros. Pero la realidad es que a lo mejor no es necesario. A lo mejor sí que hay una zona que necesita una revisión cada 2 años, pero los planes quinquenales de mantenimiento no lo contemplan. Pues con soluciones como estas somos capaces de detectar cuándo van a ser necesarios esos mantenimientos. Entonces, en vez de esperar a que lo toque el plan, tenemos que ser capaces de enfocar los mantenimientos de la carretera antes de que ocurran esos problemas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como tendremos los datos ordenados, podemos utilizar modelos predictivos con inteligencia artificial, no tiene por qué ser generativa, pero inteligencia artificial para predecir, para encontrar esos patrones y predecir los mantenimientos. Vale. En este caso, Pablo, hemos dicho que es un proyecto de T-Systems con la Asociación Española de la Carretera, que entiendo que a su vez va a colaborar, no lo sé, explícamelo tú, con la Dirección General de Tráfico, con el Gobierno de España, con las diferentes regiones, y luego, ¿qué tipo de profesionales van a estar gestionando esa información y a quién se la van a dar? Vale. Con la Asociación Española de la Carretera es una asociación que lleva 75 años, de hecho creo que este año o el año pasado cumplían 75 años y evidentemente tiene una vinculación y un arraigo dentro de la administración pues muy importante. No solo con la administración, sino con las empresas. Por ahí hay un montón de empresas asociadas relacionadas no solo con el mantenimiento, sino con el transporte, incluso con la tecnología también relacionado con ellos. El objetivo con el que surge este espacio de datos es ese, poner de acuerdo a todos estos actores para intercambiar información. Ahora bien, el espacio de datos
es importante pensar que no es una base de datos más. Es decir, oye, otro volcado de datos. No, es un punto donde la gente va a intercambiar información, las empresas y las administraciones. Cada administración seguirá siendo propietaria y responsable de sus datos. Por eso no hay, digamos, más control o una pérdida de privacidad, sino que cada organismo gestiona su información y lo que hace es compartirla para un objeto concreto con un tercero. Entonces, por ejemplo, un caso muy concreto, lo de la predicción del mantenimiento, ¿no? Que todos sufrimos en eso le interesa mucho a la gente. En las carreteras. Pues yo tengo distintos actores que juegan aquí, desde la concesionaria, desde el tipo de carretera, si es carretera del Estado, comunidad autónoma, provincial o municipal, las entradas y salidas y los vehículos que circulan por ahí. Esos son distintos niveles de información. Pues, por ejemplo, se puede organizar un proyecto para que todas esas capas de datos que afectan a un tramo concreto las ponemos juntas. Y con toda esa información puesta junta, somos capaces de predecir lo que puede llegar a pasar. ¿Vale? Pero hay que poner todas las capas juntas porque ahora están totalmente disgregadas. Entonces, claro, cada uno ve... ¿Qué te diría yo? Es como un puzzle, ¿no? Tenemos muchas piezas de puzzle. Hay que ordenarlas. Exacto. Oye, prométeme que este tipo de... O sea, este espacio que habéis creado, de este centro de datos, información en tiempo real de las carreteras, va a estar un poco mejor protegido que lo que sucedió con las balizas. Que de repente cualquiera podía acceder a todos los datos y montar ahí su propio mapita en tiempo real con todos los problemas que eso suponía. Correcto, sí. Bueno, es que ese si fue... me dices que no, vamos, o sea, damos por terminada la entrevista. Eso te lo prometo, eso está prometido por defecto. Acuérdate el pollo que se montó con aquello, ¿eh? O sea, desde luego yo creo que eso fue una irresponsabilidad. Bueno, es el problema de cuando confundimos a lo mejor la parte de open data o datos abiertos con compartir cualquier información en cualquier momento a cualquiera. Correcto. Como te decía, el espacio de datos, este modelo de gobierno, no todo el mundo tiene acceso. Para acceder hay que pasar una serie de requisitos que son los que establece el espacio de datos y lo controla la Asociación Española de la Carretera, y entonces eso ya es un filtro previo para saber quién puede acceder a la información. Y luego, por supuesto, hay una trazabilidad y una seguridad por diseño, ¿no? En T-Systems eso nos lo tomamos muy en serio. Lo tiene trabajado ya con una trayectoria. Oye, otra cosa en la que yo estaba pensando que me parece muy útil el proyecto que estáis levantando vosotros es, por ejemplo, cuando aterrice aquí en España ya definitivamente el coche autónomo. Porque aquí vamos a tener información muy útil que además puede ir recibiendo el coche autónomo para tomar decisiones. Me imagino que está pensado también para eso. Exactamente. O sea, el coche autónomo... tiene que ser autónomo independientemente de la infraestructura. Ese es el primer punto. Ahora bien, cuanta más información pueda recibir en tiempo real, según se va moviendo, pues como puede ser accidentes, mantenimientos, obras, incidencias meteorológicas, pues más segura va a ser su conducción o incluso puede alterar las rutas para optimizar el tráfico o evitar accidentes o restricciones. Entonces, toda esa información que puede estar compartida en el espacio de datos tiene que ayudar a mejorar los funcionamientos del coche autónomo, aunque tiene que ser autónomo. Bueno, pues habéis escuchado, oyentes de Lo que viene, a Pablo Gómez de la Parra. Interesantísimo hablar con él, responsable de transporte público en T-Systems Iberia, que como hemos contado, están levantando el primer espacio de datos de la carretera, que es una iniciativa que impulsa su compañía junto a la Asociación Española de la Carretera y que nos va a ayudar, entre otras cosas, a adelantarnos a futuros problemas en el pavimento, por ejemplo, de la carretera. Oye, va a haber un problema aquí, vamos a adelantarnos porque seguramente nos va a costar menos si lo hacemos 2 meses antes. Oye, Pablo, pues cuídate mucho, mucha suerte, seguimos la pista del proyecto y cuando tengáis novedades importantes estás de nuevo invitado a este programa para contarlas. Fenomenal, pues muchísimas gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias. En COPE. Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Creo en los milagros desde
que te vi. Bueno, querido amigo de Lo que viene, llegamos al punto y seguido de este programa, pero te animo a que entres en la web de COPE, que busques Lo que viene y ahí encuentras este programa y el resto, todos los contenidos, los mejores contenidos en audio, también en noticia y por supuesto en vídeo. Los mejores vídeos los puedes encontrar en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de TikTok y también en YouTube, que lo hemos estrenado hace unas semanitas. Te animo a que te suscribas y ahí pues nos puedes ver. Puedes ver lo que hacemos en el estudio de COPE mientras grabamos este programa. Yo me despido, pero te animo a que nos encontremos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Seamos fuego.